Buenos días a todos, les saluda el pastor Luis Aguilar desde Ministerios Amistad aquí en Douglas. Y bueno, nos toca la meditación de este domingo. Seguimos, ¿verdad?, en nuestros videos por Facebook Live. Gracias a todas las personas que han participado, todas las personas que nos ven. Y les invitamos, ¿verdad?, a que pongan ahí like y compartan los mensajes y todo lo que se está preparando, porque sin duda alguna se está haciendo con mucha dedicación. Nuevamente agradezco mucho a los muchachos que están participando, todas las personas que están de una u otra manera involucradas para que cada uno de estos mensajes, programas se sigan llevando a cabo, ¿verdad? Entonces, esta mañana estamos un domingo después del domingo de Pascua y quiero compartirles un mensaje interesante. Me gusta mucho hablar, cuando hablamos de la resurrección, los diferentes acontecimientos. Oye, yo le llamo así los diferentes ángulos de donde se vivió esa gran noticia. La resurrección de Jesús es algo que tenemos que celebrar siempre, siempre, ¿verdad? Me gustó mucho un comentario de un pastor cuando dice, el Señor resucitó el primer día de la semana. Y de esa manera se establece cómo la iglesia empieza a reunirse el primer día de la semana en el libro de Hechos y en la historia de la iglesia, ¿verdad? Porque el domingo significa un día de victoria para nosotros. Nos recuerda que ese día fue cuando el Señor resucitó. Pero ¿sabe qué? Hay historias alrededor de la resurrección que llaman la atención. Una de ellas es la que se encuentra en Lucas capítulo 24. La historia se llama El camino a Emaús, o hay quienes le llaman de la frialdad del corazón a la pasión por Cristo. Yo le titulo así. Es muy común, cada año yo la predico y enseño esta historia porque me gusta mucho ver la historia de estos discípulos. Note usted, no dice ahí que eran personas extrañas a lo que había sucedido con Jesús, no dice ahí que eran personas que de lejos habían conocido a Jesús. Eran dos discípulos, no dice su nombre ahí, pero dice en el capítulo 24 de Lucas, verso 13, y he aquí dos de ellos iban el mismo día. Cuando dice el mismo día, habla del primer día de la semana, puesto que en el contexto, a partir del capítulo 24, se habla de la resurrección de Jesús el primer día de la semana. Entonces, hace ver que estos discípulos iban el día domingo, primer día de la semana, e iban caminando, dice, a una aldea llamada Emaús, que se encuentra a 60 estadios de Jerusalén. Cuando se maneja la medida, la unidad de medida estadios, la conversión hacia nuestro tiempo, 60 estadios equivaldría como a 10 kilómetros de Jerusalén. Estaban alejados de Jerusalén. Sí, era una distancia considerable, tomando en cuenta que en aquel tiempo pues, no había los medios de transporte que tenemos hoy en día. Pero estos discípulos iban en camino hacia esa aldea. Y continúa la palabra en el verso 14 que ellos iban hablando entre sí. ¿Qué pudieran ir hablando? ¿Qué pudiera haber en sus corazones durante ese tiempo? Cuando iban a esa aldea, se iban alejando de Jerusalén para ir hacia Emaús. Estos discípulos que habían estado con Jesús, no sabemos qué tanto tiempo, no sabemos sus nombres, pero sin duda alguna habían experimentado de la enseñanza de Jesús, de los milagros de Jesús y de una comunión, una relación personal con Jesús. Pero ahora que Jesús ha muerto y que ya ha resucitado, pero que ellos en su corazón no lo conciben, lo escuchan, pero no lo creen. Lo vamos a ver poco a poco durante este pasaje. Es decir, esos discípulos a veces reflejan la vida de muchos de nosotros que creemos conocer a Jesús, que decimos saber de Él, que hemos experimentado de su amor, pero que nos vamos alejando del lugar donde sucedieron las cosas, de Jerusalén. La historia continúa, ¿verdad? Que dice que mientras ellos iban caminando y discutiendo entre sí, creemos que iban discutiendo y hablando acerca de Jesús, porque en el verso 15 dice, y sucedió que mientras hablaban y discutían, tal vez daban sus opiniones, tal vez estaban discutiendo en el sentido de que uno tenía una idea, otro otra, ¿verdad? Tal vez un poco tristes todavía porque acababa de acontecer la muerte de Jesús,
consternados todavía, se le puede llamar así, emocionalmente afectados por todo lo que había pasado en esos días. Todo eso iban platicando. Y dice que cuando iban discutiendo, Jesús mismo, el verso 15 dice, Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos. Imagínense, van ellos en un camino de tierra, un camino pedregoso, no sé, y de repente alguien se acerca a ellos y se une con ellos e incluso se empieza a meter en la plática de ellos, ¿verdad? Porque es el verso 16, que los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. El Señor hizo aquí un milagro en ellos, en el sentido de que ellos, a pesar de que conocían a Jesús, le habían visto físicamente, sus ojos fueron velados, es decir, no pudieron reconocer al Señor. Y en el verso 17 Jesús empieza a interactuar con ellos y les dice, ¿qué pláticas son estas que ustedes tienen mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Sin duda alguna su semblante reflejaba una preocupación, reflejaba la tristeza, no sé, a lo mejor hasta en el modo de caminar, ¿verdad? Muchas veces mostramos la actitud que tenemos y todo ello, Jesús les dice, ¿por qué van caminando de esta manera? ¿Por qué van platicando esto? ¿Y por qué se sienten de esta forma? El libro de Lucas es el que narra esta historia y en el libro de Marcos solamente se hace una referencia que se apareció a dos que iban a Emaús. Pero me gusta que Lucas desarrolla la historia. Lucas, acuérdese que para escribir el Evangelio dice que él investigó. Lucas no estuvo con el Señor físicamente, el autor de esta epístola, pero este hombre se dedicó a investigar, a entrevistar. Hizo mucho trabajo de campo. Y yo creo que la manera en que él logró poder plasmar esta historia para nosotros en el Evangelio, creo yo que tuvo que haberse entrevistado con uno de estas personas, uno de estos dos discípulos que iban a Emaús. No lo sé, ¿verdad? La tradición oral no nos da una efectividad sobre cómo es que recabaron los datos, pero Lucas lo expone, no lo hace ni Mateo, ni Marcos, ni Juan. Dice que estos hombres, cuando empezaron a platicar con Jesús, le dijeron, se llama Cleofas, ¿verdad? Le dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido durante estos días? O sea, ¿qué pasa? Estás ajeno a todo lo que ha pasado, ¿verdad? Pues es la noticia de la semana, ¿verdad? ¿Cómo no la vas a saber? Y dice que Jesús le dice, ¿qué cosas? Y entonces dice en el verso 19, ellos empezaron a hablarle de Jesús Nazareno. ¿Se da cuenta? Sí empezaron a compartir de Jesús y empezaron a hablar acerca de lo que Él hizo. Dice, un varón profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Ellos le resumieron a este hombre en pocas palabras lo que Jesús significó para ellos y lo que Él había hecho y del cual ellos habían sido testigos. Sin embargo, eso no quitaba su sentir, porque dice el verso 21, del verso 20, perdón, dice, ¿cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes la sentencia de muerte y le crucificaron? Hasta ahí está narrada la historia de Jesús. Llegan a narrar hasta la muerte de Jesús. Y el verso 21 es donde dan a entender la razón de su preocupación y de su tristeza. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, dice, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Es decir, con la muerte de Jesús se acabó todo. Se acabó nuestra esperanza, se acabó nuestra ilusión. Y no es tan mal en el sentido de que muchas religiones, cuando muere el líder o muere el iniciador, pues se acaba todo, ¿verdad? Pero con Jesús no fue así. Al contrario, terminaba una etapa para empezar una etapa más grande, más floreciente, más increíble,
más poderosa, la era de la iglesia cristiana. Pero ellos están en el proceso de extrañar a su maestro, de sentir que al morir con él murió todo lo demás. Dice que en el verso 22 empiezan a narrar cosas que están sucediendo. Dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. O sea, hoy ellos ya sabían la historia de lo que había acontecido en la tumba, pero ponga atención a esto, dice, y verso 23, pero como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero no le vieron. Bueno, lo primero que nos hace ver esto es, estos discípulos que habían creído en Jesús, que habían estado con Jesús, que habían experimentado de toda la obra de Jesús, al ver a Jesús muerto, con ellos murió su esperanza. Pero aquí les está diciendo que algo sucedió, algo diferente sucedió. Las mujeres, quienes fueron a las que Jesús escogió, es interesante, ¿verdad? Desde todo lo que sucede en la resurrección, son detalles, por ejemplo, por qué Jesús no escogió a Pedro, por qué no escogió a los discípulos para que ellos le hubieran resucitado, simplemente escogió a las mujeres, quienes eran las que iban a tratar el cuerpo del Señor, a ponerle especias conforme la costumbre para que el cuerpo no apestara, no se diera. Y a ellas les hace el ángel, les explica que Él vive. Y ellas corren a decir que Jesús vive, pero no le han visto. ¿Nota usted la diferencia? María Magdalena, además, a lo mejor algunas no habían visto a Jesús, pero ellas ya confesaban que Jesús vivía porque lo habían creído. Y dice que se lo fueron a decir a los discípulos, pero no vieron al Señor. Y estos discípulos tampoco habían visto al Señor, pero ahorita estaban hablando con Él, pero su falta de fe les hacía ver que tal vez era una ilusión, una sugestión, todo menos que Jesús había resucitado. Cuando llega a este punto, Jesús se exalta. En el verso 25 dice, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Sí, cómo no, ¿verdad? En este punto Jesús tenía que decir, están viendo las evidencias, conocieron quién era yo, vieron toda mi enseñanza, y en este momento que yo necesito que estén más listos para lo que viene, al parecer se están apachurrando, se están desanimando, se están yendo hacia atrás, porque el hecho de que ellos estuvieran yendo a Emaús hace ver que al parecer estaban alejando de Jerusalén para volverse a sus tierras, hacer lo que ya hacían antes de ser discípulos de Jesús o seguidores de Jesús. Cuando Jesús les reprende de esta manera, Jesús trata de zarandear su corazón, zarandear sus vidas. Es Jesús el que está con ellos. Pero Jesús les dice, qué increíble que no creen. Uno de los grandes problemas para la gente, para creer en Jesús, incluso ahorita hay mucha gente que sigue discutiendo si Jesús resucitó o no resucitó. Recuerde que para el ser humano, para conocer algo, primero quiere comprenderlo para poder creerlo. Pero la Biblia no es así, la Escritura no es así. La Biblia primero tenemos que creerla para poder comprenderla. Esa es la razón por la cual mucha gente no le entiende no entiende la Biblia, porque tiene que estar de por medio del Espíritu Santo y la fe de la persona para poder entenderlo mejor. Cuando Jesús habla con estos discípulos, me llama a mí la atención, ¿verdad? Siempre cuando leo este relato, ¿por qué Jesús ahí no hizo lo que hizo con los discípulos, como con Tomás, ¿verdad? Que les mostró sus manos todavía perforadas, su herida en su cuerpo, y le dijo, vean mis manos.
metan su dedo en las heridas. ¿Por qué no hizo esto Jesús con estos discípulos? Dice en el verso 27 que dice, y comenzando desde Moisés, Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Se da cuenta usted la herramienta que Jesús utilizó para volver a infundir en ellos la fe y para volver a animarles a ellos de hacerles ver quién era Jesús? No hizo un milagro sobrenatural delante de ellos, haber hecho que descendiera fuego del cielo, haber hecho cualquier cosa que Jesús pudiera haber hecho, porque Jesús ya ha resucitado, ya venció la muerte. Bueno, el Jesús que nos muestran los evangelios es un Jesús que tiene poder sobre toda enfermedad, es un Jesús que tiene poder sobre todo espíritu demoníaco que los expulsaba de las personas y que sanaba toda enfermedad, y que tenía control sobre la naturaleza cuando calma las aguas, y que incluso tenía control sobre la muerte, porque Jesús levantó de los muertos a varias personas y ahora él mismo resucita. ¿Qué puede contener el poder de Jesús? ¿Qué otra cosa no puede hacer? Sin embargo, aquí Jesús no lo hizo. La manera en que quiso llevarlos a ellos nuevamente a levantar su pasión por él, a aumentar su fe, fue enseñarles las escrituras. Y les empezó a explicar la palabra desde Moisés, haciendo ver cuáles son los libros que escribe Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números del Pentateuco, y luego se va por la historia y hasta los profetas. Es decir, Jesús se va en un orden explicándole cómo la Biblia habla de él y la obra que él iba a hacer. Bueno, el camino se les hizo corto porque caminaron mientras Jesús les hablaba. Dice que en el verso 28 llegaron a la aldea y como él les hizo ver que iba un poco más lejos, le dijeron: quédate con nosotros. Y dice que él se quedó con ellos. Y dice que cuando se sentaron a la mesa, en el verso 30, y tomó el pan Jesús, dice, y lo bendijo y lo partió y les dio. ¿Qué le refleja este cuadro que Jesús hace aquí? Pues sí, la cena del Señor, la última cena, ¿verdad? Entonces, dice en el verso 31, entonces les fueron abiertos los ojos. O sea, todo ese proceso lo llevó para que les abrieran los ojos y le reconocieron. Pero cuando le reconocieron, ¿qué cree usted que pasó? Dice el verso 31, él se desapareció de su vista. Entonces reaccionaron. Estos personajes que venían al inicio de la historia, alejándose de Jerusalén, tristes, discutiendo, todavía no podían creer que su maestro hubiera muerto de esa manera. Como viendo que ese movimiento religioso, ese movimiento que se había levantado con Jesús, iba a desaparecer. Y cómo ahora se encontraron con el mismo maestro ya resucitado, y cómo ahora están desesperados, porque dice que cuando ven a Jesús aparecer y se les abren los ojos y entienden que han estado hablando con el mismo maestro, el verso 32 se decían, empezaron otra vez a discutir entre ellos, pero ahora a reclamarse, ¿verdad? Dice: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Se da cuenta el efecto que tiene que hacer la escritura en la vida de las personas? Y cuando es a través de Jesucristo, dice, ardía nuestro corazón. Es decir, Jesús se tomó el tiempo de tratar con ellos y no de animarles, sino de aliviar su corazón. ¿Qué es lo que tanta gente tiene herida en este momento, en este tiempo, verdad? Y dice que levantándose, verso 33, en esa misma hora, ya era de noche, ya era tarde, volvieron a Jerusalén. Se levantaron en ese mismo momento y dijeron: no, vámonos, devolvámonos, porque esta historia no ha terminado. Esta historia apenas comienza. Y se devuelven a Jerusalén, donde está el centro, de donde tendría que venir el nacimiento de la iglesia. Recuerde que cuando Jesús en Hechos capítulo 1, verso 8 dice: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, van a hablar de mí en Jerusalén,
en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde inicia todo? En Jerusalén. Entonces ellos se devuelven nuevamente a Jerusalén, dice, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. O sea, estaban los discípulos más otros discípulos más que decían, verso 34, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Aquí hay un punto importante. El Evangelio de Marcos fue escrito de la voz de Simón Pedro, pero creo que Pedro nos quedó a deber una historia. Jesús se apareció a Simón a solas, antes que aparecerse a los 11 discípulos reunidos, porque ahí vamos a ver que inmediatamente Jesús aparece a ellos. Esa historia de la aparición de Jesús resucitado a Pedro, a muchos teólogos los ha dejado. ¿Qué pudo haberle dicho Jesús a Pedro? Sin duda alguna Jesús tenía una plática pendiente con él, pero fue una plática reservada. Pero Pedro tuvo la experiencia de ver a Jesús resucitado a solas. Y dice, verso 35, entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Verso 36, y mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Ahí estaban nuevamente estos dos discípulos, uno llamado Cleofas, ya sabemos su nombre de ellos, que iban a Emaús, ahora están en Jerusalén y nuevamente experimentan la presencia de Jesús resucitado. Y bueno, ahí inicia una historia más para los discípulos, ¿verdad? Cómo es que Jesús se muestra a ellos. Pero qué interesante esta historia que nos relata Lucas. ¿Qué nos debe llevar a reflexionar a nosotros? Primero, que Jesús ha resucitado. Segundo, que tenemos que creerlo. Ahí más adelante es cuando Jesús dice, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Y ahí creo que ahí esa bienaventuranza es para nosotros, porque nosotros no fuimos testigos físicos, pero creemos que la palabra es verdad. Y creemos que si la palabra de Dios dice que Jesucristo resucitó, por supuesto que Él resucitó. Y lo otro que nos debe motivar es esto. Hoy en día hay muchas personas que dicen creer en Jesús. Hay muchos que no niegan la resurrección, pero que tal vez van como estos dos discípulos, alejándose de Jerusalén, alejándose del caminar con Dios, con Jesús, que han experimentado el poder de Jesús y hoy en día están viviendo un desánimo. A mí me da mucha tristeza ver personas que se han alejado de la iglesia, que se han enfriado espiritualmente. Yo no concibo una vida así. Se me hace increíble, ¿verdad? Porque hoy en día mucha gente me cuenta historias y muchos me relatan para justificar el por qué ya no están viviendo una vida de fe. Y claro, ¿verdad? La historia siempre, casi la mayoría concluyen que han sido lastimados por otras personas. Y lo que yo siempre les pregunto es, ¿y Jesús en qué te lastimó? ¿Jesús en qué te hizo daño? No, Jesús no. ¿Y entonces por qué te alejaste de Él? Te hubieras alejado de esas personas, pero no de Jesús. Hoy más que nada, hoy más que nunca necesitamos cristianos que estén apasionados por Jesús. Cristianos que le estén buscando. Y sí, la semana pasada celebramos que resucitó, pero no hay que dejar la celebración para ese día. Hay que hacerlo todos los días. Hay que recordarlo siempre para que en base a eso entendamos que la historia de nosotros continúa. La historia de Cristo, la historia de la iglesia sigue caminando y debe seguir creciendo y debe seguir expandiéndose. Y nosotros ahora debemos ser esos testigos que llevemos a cabo esa tarea. Pero no la podemos a poder llevar si estamos desanimados, si estamos espiritualmente fríos, si estamos alejándonos de Él, si estamos buscando excusas para no hacer las cosas. Levantémonos y busquemos de Dios. Este es el tiempo de Dios. Búsquele de todo corazón y sírvale. Es lo mejor que podemos hacer por Él. Bendiciones para todos. Gracias por escucharnos y seguimos en contacto. Dios les guarde.